Ils ont caché 30 enfants dans le niños. tout dernier endroit que les nazis iraient En el último lugar, que los nazis il y a une revisarán. question que personne ne veut poser à voix haute. Hay una pregunta que nadie quiere mais que hacerse tout le en monde voz se alta, pose pero en que silence todos nos hacemos quand il en entend des silencio histoires cuando comme escuchamos celle-ci. historias como esta. Sí, en Si los nazis 1942, hubieran llamado a tu puerta les en nazis avaient frappé à ta 1942 porte et que que chez dentro de toi, tu casa hubiera 30 30 enfants niños étaient escondidos cachés, que que dependían dépendant de du que fait tú que no tu te ne derrumbes derrumbes en pas los dans próximos les 60 prochaines segundos. segundes. ¿Qué Que haría tu ferait tu cuerpo? corps? ¿Qué haría tu Que voz? ferait ta voix? ¿Qué haría Que tu ferait cara? ton visage? No lo que Pas ce que querrías tu que aimerais hicieran, qu'ils fassent, sino lo que mais ce realmente qu'ils harían. feraient réellement. Porque son preguntas Parce que diferentes. ce sont deux Y questions la différentes. distancia entre las dos Et la es distance entre les deux, exactamente la distancia c'est que exactement separa la a las distance personas qui sépare que ceux qui salvaron ont sauvé vidas des vies de las que de no ceux qui pudieron n'ont pas pu le hacerlo, faire, aunque quisieran. Même s'ils Y esa l'auraient distancia voulu. No tiene que ver con Et bondad, cette distance sino n'a pas con tant à algo voir más avec la bonté específico y más qu'avec extraño quelque que chose la de plus bondad. précis, Algo de plus que esta étrange historia va a intentar nombrar quelque antes chose de que que cette termine. histoire va tenter de Quiero nommer que me avant de cuentes en s'achever. los comentarios. Antes de que sigas veux viendo, que tu me dises dans les ¿cuál commentaires, crees que sería ese avant de lugar? continuer, El último lugar. quel donde los serait selon toi nazis cet buscarían. endroit? Porque Le casi dernier nadie lo endroit adivina. où les nazis Y la iraient respuesta chercher. va a cambiar la manera en que Parce ves que presque ciertos personne ne espacios le devine. que probablemente Et pasas que la por alto réponse va todos changer los ta días de façon tu de vida. regarder certains lieux Parte que tu 1. croises probablement tous les La jours ciudad y el sistema même que les la voir. devoró. Partie Lodz 1. era en La ville et 1939 le système la segunda ciudad qui la más dévorait. grande de Polonia, En con 1939, 700,000 habitantes Łódź y una était la deuxième concentración plus de grande industria ville de Pologne. textil que la hacía Avec 700,000 económicamente habitants indispensable et une para concentration cualquiera que la d'industrie ocupara, textile qui la rendait lo cual économiquement resultó ser indispensable tanto à maldición quiconque l'occuperait. como protección temporal, Ce qui s'est révélé être porque à la los fois une nazis malédiction necesitaban sus et une fábricas protection funcionando. provisoire. Y eso les Parce que daba a les sus nazis avaient habitantes besoin que ces cierta usines ilusión tournent. de Et cela irreemplazabilidad donnait à ses habitants que une duró certaine illusion exactamente el d'être tiempo que tardó la irremplaçable. maquinaria de Une guerra illusion alemana qui a duré en exactement importar le temps suficiente nécessaire mano de obra à la machine esclava de guerre para allemande hacer pour prescindible a la importer población assez de local. main-d'œuvre esclave, De afin de esos rendre la 700,000 population locale habitantes, superflue. aproximadamente Sur 230,000 ces 700,000 eran habitants, judíos, environ un tercio de la 230,000 ciudad completa, étaient juifs. una soit de un las tiers de la comunidades ville judías entière, más grandes l'une des y más communautés vibrantes juives de les plus Europa, vastes et les plus con una vivantes vida d'Europe, cultural propia avec que une vie incluía culturelle teatros qui que lui était hacían propre, obras en yiddish, des periódicos théâtres en qui 3 jouaient en idiomas, yiddish, escuelas que des producían journaux matemáticos publiés en 3 y langues, poetas y médicos en des écoles qui proporciones formaient que des habrían mathématiciens, parecido des estadísticamente poètes et imposibles des médecins si dans no des hubieran proportions sido qui auraient documentadas. semblé statistiquement Una impossible comunidad que llevaba si elles n'avaient pas generaciones été en ese documentées. suelo. Une Y que communauté había enracinée construido dans depuis des instituciones générations, con la solidez qui avait de quien bâti ces asume que va a institutions avec la necesitarlas por solidité de generaciones ceux qui más. pensent qu'elles El devront gueto de encore Lodz servir fue pendant les establecido en générations. febrero de Le ghetto de Łódź 1940, fut créé en février apenas 5 1940, meses después à de la peine 5 ocupación mois alemana, après l'occupation allemande. convirtiéndose Il en el devint le segundo deuxième gueto plus grand más ghetto grande de de Pologne, Polonia après después de Varsovie. Varsovia, y a bien Y en des muchos égards, sentidos, le plus el organisé, más organizado, parce que les Allemands porque nombrent los alemanes Chaim designaron Rumkowski a a Chaim tête. Rumkowski como su Pôle administrador. historique fait encore débat aujourd'hui. Un hombre cuya figura Car il histórica coopéra avec todavía les nazis genera d'une manière debate que porque certains cooperó survivants con los considèrent nazis, comme de de la maneras que collaboration, algunos sobrevivientes consideran tandis que colaboración d'autres y voient y une otros stratégie de consideran survie estrategia de dans supervivencia l'impossible. imposible. Ce débat Y est ese important, debate importa, pero no mais es il el n'est pas le centro cœur de de esta cette historia. histoire. El centro de esta Le cœur de cette historia histoire, es lo que sucedía en los c'est ce qui márgenes se del passait sistema de à la marge Rumkowski, du système de Rumkowski, en los espacios entre las listas y dans los les registros interstices y los entre les decretos, listes, les registres en et las les décrets, decisiones que tomaban personas dans les ordinarias décisions que no prises tenían par des gens cargo ni ordinaires, poder ni qui n'avaient recursos, ni fonction, pero que ni tenían pouvoir, acceso a un ni espacio ressources, específico y la mais qui determinación de avaient usarlo accès de à un maneras espace que los bien nazis précis, no habían et anticipado, la détermination de porque los l'utiliser d'une nazis façon también que les tienen nazis puntos n'avaient ciegos. pas anticipée. y los puntos ciegos de Car los les nazis, nazis en Lodz eux aussi, resultaron ser avaient des angles exactamente del tamaño Et à Łódź, de 30 leurs niños. angles morts se sont révélés La avoir persona en el exactement centro la de esta taille historia de se 30 llamaba enfants. Aaron L'homme au Jakubowicz. centre de cette histoire Y antes de que sigas s'appelait escuchando, Aaron necesitas saber Jakubowicz. que no era héroe de la manera que Y las avant que tu películas n'ailles plus enseñan loin, a reconocer héroes. il faut que tu No era saches guapo, ni ceci. carismático, ni tenía Ce discursos n'était pas preparados un para héros los comme le momentos cinéma difíciles. les a appris à reconnaître Era les ingeniero de 41 años, Il con n'était ni anteojos beau, gruesos ni y el hábito charismatique, de hablar poco ni porque de ceux qui había ont toujours aprendido un desde grand joven discours prêt pour que les las moments personas que difficiles. hablan poco cometen menos C'était un errores que las ingénieur de personas que 41 hablan ans. mucho. Y ese Avec hábito de gros
fausses lunettes resultó ser una ventaja operacional, parce en qu'il avait appris condiciones très donde tôt cada que les gens palabra qui parlent extra peu era commettent potencialmente moins la d'erreurs última. que ceux qui parlent Parte trop. 2.
El ingeniero y el problema imposible. s'est révélé être Aaron un avantage Jakubovic opérationnel había dans des trabajado antes de la conditions guerra où como chaque mot de ingeniero trop en una pouvait fábrica être de le dernier. textiles, especializado en los sistemas mecánicos L'ingénieur que et convertían le problème fibra cruda impossible. en tela. Avant la En guerre, los mecanismos de Aaron transmisión de Jakubovic fuerza y los travaillait comme sistemas de ingénieur dans ventilación une usine que textile. hacían que esas fábricas Il était funcionaran spécialisé sin dans les matar a systèmes sus mécaniques trabajadores más qui rápido de lo transforment que le el fibre ritmo brute normal de en trabajo tissu. los desgastaba, dans les mécanismes lo de cual transmission de era ya puissance bastante rápido. et dans les Pero systèmes era de el estándar ventilation industrial de la qui época. permettaient à ces usines Y de Jakubovic fonctionner no lo cuestionaba sans tuer porque leurs era ouvriers, ingeniero, plus no vite que ne le reformador faisait social. déjà le rythme normal Y de los travail. ingenieros resuelven los Ce rythme problemas que était les déjà presentan suffisamment dentro de los destructeur, parámetros que mais les dan. c'était la norme industrielle Cuando de los l'époque. alemanes establecieron Et el ghetto, Jakubovic ne la remettait pas en Jakubovic question, se convirtió en uno parce de los qu'il était ingenieros ingénieur, administrando las pas fábricas que los réformateur nazis social. habían confiscado y Et reconvertido les para ingénieurs producción de résolvent les guerra. problèmes qu'on leur présente, Fábricas donde à los l'intérieur habitantes des del ghetto paramètres qu'on leur trabajaban en donne. condiciones que degradaban Les Allemands sistemáticamente instaurèrent a le quienes ghetto. el nazismo quería Jakubovic degradar. devint l'un des Produciendo ingénieurs chargés uniformes y d'administrer les equipamiento usines para el que les ejército nazis alemán, avaient confisquées con manos que el et sistema reconverties designaba como pour la production infrahumanas, de guerre. pero que el sistema también Des usines necesitaba où les porque habitants las du manos ghetto que no travaillaient valen dans como des personas conditions valen qui como dégradaient herramientas. systématiquement Y ce esa que le nazisme contradicción voulait era el rabaisser fundamento de la economía en del fabricant ghetto des y uniformes también su única et du matériel protección pour l'armée temporal. allemande. El Avec problema des que mains que le Jakubovic système empezó a ver con jugeait claridad infrahumaines, antes de que la mayoría lo viera mais dont il avait fue el pourtant problema de besoin. los niños. Car les mains Específicamente qui el ne valent problema rien de que comme los niños personne eran el valent grupo encore menos comme útil outil. desde la perspectiva de la economía de explotación Contradiction nazi, constituait porque le no fondement producían même de suficiente l'économie du trabajo ghetto para justificar et su aussi sa manutención seule protection según la temporaire. lógica interna del sistema. Le problème Lo que cual Jakubovic significaba commença que à cuando avoir los clairement decretos de avant la deportación plupart des llegaran, llegarían C'était celui primero des para enfants. los niños y los ancianos Plus y los précisément. enfermos. Le fait que les grupos enfants que el représentaient sistema le groupe le calculaba moins como utile du pasivo point de vue de antes que l'économie activo. d'exploitation nazie. Las deportaciones del Parce qu'ils ghetto ne de produisaient Lodz pas assez comenzaron en pour enero de justifier leur maintien en vie 1942, selon la logique interne du y système. las primeras oleadas confirmaron Cela signifiait exactamente que lorsque lo les que décrets de Jakubovic déportation había arriveraient, calculado. ils viseraient d'abord les Primero enfants, los considerados puis no les vieillards productivos, et les malades. primero los que el Tous ceux que sistema le ya había système avait marcado déjà como classés comme prescindibles, passifs avant y d'être entre ellos, productifs. de manera Les desproporcionada y déportations du absolutamente ghetto de deliberada, Lodz commencèrent en los janvier niños, 1942. porque los niños eran el Et les futuro de la premières vagues comunidad, confirmèrent que el exactement nazismo ce que quería no solo Jakubovic avait reducir, calculé. sino eliminar con la completitud que On prenait requiere d'abord les destruir non también productifs. lo que vendría después. D'abord ceux que le Fue en système ese avait déjà contexto désignés comme que superflus. Jakubovic empezó a Y pensar parmi en eux, el problema de de una manière manera disproportionnée que lo et distingue de la parfaitement mayoría de délibérée, las personas les que enfants. piensan en problemas Parce que imposibles, les enfants représentaient l'avenir de la no como communauté, problema sin que le solución, nazisme ne voulait sino pas como seulement problema réduire, con solución no mais faire encontrada disparaître todavía. jusqu'au bout. Y la distinción Avec entre cette esas volonté dos d'anéantissement formulaciones total es la diferencia qui entre exige parálisis aussi de y détruire acción. ce qui viendrait après. Y Jakubovic C'est había dans ce pasado 20 contexte años que como Jakubovic ingeniero, commença à aprendiendo penser que aux casi problèmes d'une manière todos los problemas qui le que parecen distingue de la sin plupart solución des gens confrontés à tienen solución si l'impossible. estás dispuesto a redefinir Non los pas comme un parámetros problème de lo sans que solución, cuenta como solución. Mais comme un Los problème parámetros dont la en este solution caso n'avait eran pas encore été brutalmente trouvée. simples. 30 Et la niños, différence entre ces deux entre 4 y formulations, 14 años, c'est la hijos de différence personas entre en la el ghetto paralysie que habían et escuchado l'action. sobre las deportaciones y Jakubovic que avait necesitaban passé que 20 ans sus comme hijos ingénieur desaparecieran à de los apprendre que registros presque tous les antes de que los problèmes qui semblent registros se insolubles convirtieran en listas ont une de solution, deportación, à sin condition posibilidad d'être de prêt sacarlos à del ghetto redéfinir les porque el paramètres ghetto estaba de ce sellado qui con peut la compter comme une eficiencia solution. característica de los nazis Ici, para las cosas que les consideraban paramètres importantes, étaient d'une brutalité sin absolue. recursos para sobornos 30 suficientemente enfants, âgés grandes de 4 para à mover a 14 ans, tantos niños, enfants de famille du ghetto con qui un avaient plazo que entendu parler des Jakubovic déportations estimaba en et qui semanas avaient antes de que besoin que llegara leurs la enfants siguiente oleada de disparaissent des deportaciones. registres avant que ces registres El lugar ne donde los deviennent des escondió listes de fue la déportation. última respuesta que cualquier analista de Imposible de inteligencia les faire nazi sortir du habría ghetto, generado. qui était Y eso fue hermétiquement precisamente fermé el punto. avec l'efficacité caractéristique Parte des 3. nazis pour tout ce El qu'ils último jugeaient lugar. important. Las fábricas, Impossible aussi de confiscadas réunir en el assez de ghetto de ressources Lodz, pour tenían soudoyer sótanos, qui que ce soit y à los hauteur de sótanos 30 de las enfants. fábricas textiles Et un tienen délai que características Jakubovic específicas estimait à que quelques los semaines diferencian tout au de plus los sótanos avant la prochaine ordinarios. vague. Son espacios de L'endroit où il y a ingeniería achat aurait été la diseñados toute para dernière contener réponse y regular qu'un analyste los nazi sistemas aurait pu mecánicos produire. que operan las Et fábricas c'était sobre précisément ellos. là tout l'enjeu.
con tuberías de Partie vapor 3. y sistemas de Le transmisión de dernier fuerza y espacios de usines mantenimiento que confisquées du ghetto de requieren Watch que personas avaient des adultas sous-sols. puedan moverse Et les por sous-sols ellos des para usines hacer textiles reparaciones, ont des caractéristiques lo cual bien significa que particulières están diseñados qui con les cierta distinguent des amplitud caves funcional, ordinaires. aunque sean completamente Ce sont des inhóspitos espaces como d'ingénierie espacio habitable. conçus pour abriter Pero et eso réguler no era les lo systèmes importante. mécaniques qui font Lo fonctionner les importante ateliers era lo au-dessus que había d'eux, en el sótano de avec la des fábrica de conduites de textiles vapeur, número 7 de Lodz, des mécanismes de transmission de force la que Jakubowicz et des zones de administraba maintenance qui directamente, exigent que des adultes que era un puissent sistema s'y de déplacer tuberías de vapor pour effectuer tan des antiguo y réparations. tan complicado y tan peculiar dit, en su configuración Ce sont des espaces pensés que los propios avec une alemanes certaine que ampleur habían confiscado fonctionnelle. la fábrica habían documentado son ese totalement sótano en sus inévitables. registros como espacio Mais ce n'était técnico pas no le plus utilizable important. para almacenamiento o Le plus habitación, important, porque la disposición qui de se las trouvait dans le tuberías y sous-sol la de altura l'usine variable textile del techo numéro 7 y la de presencia de válvulas que celle que necesitaban Jakubowicz mantenimiento gérait regular directement. hacían ese espacio, Il y avait là según un la système lógica de alemana conduite de de vapeur si inspección, ancien, completamente si complexe inapropiado et si para particulier cualquier dans uso sa que no fuera configuration. técnico. Que les Jakubowicz Allemands había eux-mêmes, pasado meses trabajando en après ese avoir sótano. confisqué l'usine, Conocía cada tubo y avaient cada noté dans válvula leur y registre cada espacio entre que ce estructuras, sous-sol était con un la intimidad espace del technique ingeniero, que inutilisable sabe que un día pour le va a necesitar stockage reparar ou algo en l'habitation. oscuridad, y que ese La día llega disposición de siempre tuyaux, más pronto de lo la esperado. hauteur irrégulière Y du mientras plafond, trabajaba allí, la présence había de notado vannes algo que nécessitant un solo entretien notaría a alguien régulier. con entrenamiento específico. Tout cela Y rendait con la cet pregunta endroit, correcta en selon la mente, logique allemande de l'inspection, que detrás del sistema principal de totalement tuberías, inadapté à tout usage en la parte autre del que sótano technique. que los planos de la fábrica mostraban Jakubowicz avait como passé des sólida, mois à porque travailler había dans ce sido sous-sol. construida contra la pared de Il connaissait cimentación chaque original. tuyau, Chaque vanne, había en chaque realidad vide un entre espacio les de structures, aproximadamente avec 15 l'intimité metros propre à cuadrados, l'ingénieur qui que sait los qu'un jour constructores il originales devra de la réparer fábrica quelque en chose dans le noir 1887 habían et que ce dejado jour como arrive espacio toujours de plus acceso tôt qu'on para ne la le croit. eventual expansión del sistema de Et tuberías pendant qu'il y y travaillait, que nunca había sido usado il avait para remarqué esa quelque expansión, chose que seul porque la quelqu'un fábrica había doté d'une optado por un formation sistema spécifique diferente y que ese et espacio surtout no de la bonne aparecía en question ningún en tête. plano posterior. Porque Pouvait los planos remarquer posteriores habían sido derrière generados le a réseau partir de los principal planos de alemanes de dans inspección. une zone que les plans de l'usine Y los indiquaient planos comme alemanes pleine, de parce qu'elle inspección avait été habían construite sido contre le generados mur por de alguien que fondation miró d'origine. desde afuera, vio pared Il existait y en escribió cette pared réalité un espace d'environ 15 sin mètres saber carrés. que detrás de la pared Les había constructeurs de algo l'usine, diferente. en 1887, 15 metros cuadrados en l'avaient un laissé sótano comme que los accès nazis potentiel habían pour une clasificado extension como future du inutilizable système de para tuyauterie. habitación. Mais cette En la parte extension de n'avait ese jamais sótano eu que lieu, ningún plano mostraba parce que como l'usine espacio, avait finalement choisi un autre en système. una fábrica que los alemanes Et visitaban cet espace regularmente, n'apparaissait sur pero aucun cuyos plan sótanos ultérieur, visitaban solo cuando había parce que problemas ces plans técnicos avaient été que établis à Jakubowicz, partir des como relevés allemands, ingeniero a cargo, et tenía que ces toda la relevés avaient été autoridad faits del par mundo quelqu'un qui para avait regardé resolver de antes de que l'extérieur, los alemanes vu un llegaran a mur, verlos. écrit mur, Era el último lugar sans donde savoir que buscarían. derrière ce mur se trouvait tout No autre porque chose. hubieran decidido 15 no mètres buscarlo, carrés dans un sino sous-sol porque que les nazis mejor avaient que classé eso, comme ni inutilisable siquiera pour sabían l'habitation. que existía. 15 mètres Parte carrés 4. dans une zone qu'aucun La plan ne preparación. signalait comme un espace. Jakubowicz tardó 15 3 metros semanas carrés en dans preparar une el usine que les espacio Allemands antes de visitaient llevar al primer régulièrement. niño. Mais Y dont esas ils ne 3 descendaient au semanas sous-sol fueron las qu'en más cas de problème peligrosas technique. del proceso, Et que porque Jakubowicz, cualquier movimiento en tant inusual de qu'ingénieur materiales responsable, en una fábrica avait toute bajo autorité control pour nazi résoudre, avant podía même qu'il levantar n'ait à venir preguntas voir. que él necesitaba no estar C'était le dernier respondiendo, endroit où ils iraient me lo chercher. cual significaba que cada Non pas elemento parce de la qu'ils auraient preparación décidé de ne pas le tenía fouiller, que ser mais justificable mieux que dentro de cela, la lógica normal parce del qu'ils ne savaient mantenimiento même industrial. pas qu'il existait. Tenía que parecer Partie 4. exactamente lo que un La ingeniero préparation haría Jakubowicz cuando mit mantiene 3 una fábrica semaines en à préparer funcionamiento. l'espace, avant d'y faire entrer le premier Llevó enfant. materiales en cantidades pequeñas, Et ces 3 mezclados semaines con los furent dans les movimientos plus normales de dangereuses de materiales toute de l'opération. mantenimiento que ocurrían en la Parce que fábrica le moindre todos los mouvement días. inhabituel de matériaux dans une usine Trapos sous que contrôle podían nazi pasar como pouvaient trapos de susciter des limpieza de questions maquinaria, auxquelles il Ponen ne fallait surtout madera que pas podía avoir à pasar répondre. como material para reparaciones Cela menores, signifiait que chaque élément de herramientas la cuya préparation presencia en el sótano devait era pouvoir se completamente justifier dans la explicable logique por el normale trabajo de la técnico maintenance regular. industrielle. Lo que no podía Devait llevar de ressembler manera obvia exactement era alimento à ce qu'un o agua ingénieur en ferait cantidades que pour sugirieran maintenir une presencia usine en humana état de sostenida. Il fit Así que descendre les desarrolló un matériaux sistema de en petites distribución quantités, fraccionada, mélangés aux donde mouvements cada ordinaires viaje de al fourniture de sótano maintenance llevaba qui avaient lieu cantidades tan chaque jour dans pequeñas l'usine. que individualmente Des eran chiffons qui invisibles, pouvaient passer pour pero des
que acumuladas durante semanas.
Crearon las reservas mínimas material que destiné permitirían à de vida petites en ese réparations. espacio. Instaló ventilación adicional usando usando el sistema de tuberías existente, modificando válvulas de manera que aumentaba el flujo de aire al espacio escondido sin que los cambios fueran visibles desde arriba. Porque los ajustes estaban en secciones del sistema, que solo Jakubowicz y su asistente directo, un hombre llamado Leibniz Mandelbaum, conocían lo suficiente como para entender y que cualquier inspector alemán que midiera flujo de aire en el sistema general registraría como dentro de parámetros normales, porque Jakubowicz había calculado los ajustes con exactamente esa restricción en mente. El acceso era el problema más delicado. El espacio escondido estaba detrás de lo que parecía pared sólida, y hacerlo accesible sin que la abertura fuera visible requirió el mismo principio que Smith había aplicado en Harlem con la pared de Corrie ten Boom. Aunque Jakubowicz no sabía nada de Corrie ten Boom y llegó a la misma solución por la misma lógica, que la mejor manera de esconder una abertura es hacer que parezca exactamente lo que rodea a la abertura, que en este caso era pared de ladrillo industrial del siglo XIX, cubierta con décadas de acumulación de polvo y hollín y residuos de producción, y que reproducir esa apariencia en un panel removible requería trabajo artesanal que Jakubowicz no podía hacer solo. El hombre que resolvió ese problema fue Shmuel Greenbaum, albañil de 53 años, cuyas manos habían trabajado ladrillo desde los 16 y que podía reproducir la apariencia exacta de cualquier superficie de mampostería, con la fidelidad de quien ha dedicado décadas a entender cómo envejece el ladrillo y qué hace el tiempo y la humedad y el uso industrial a las superficies construidas, y que cuando Jakubowicz le explicó lo que necesitaba, respondió con la misma economía de palabras que caracterizaba al ingeniero. Que Jakubowicz necesitó 4 noches y los materiales correctos. L'homme qui résolut ce problème tuvo 3 noches porque la cuarta no era segura, y 3 noches fueron suficientes porque Greenbaum era exactamente tan bueno en su trabajo como decía ser. El panel quedó invisible, no casi invisible, sino completamente invisible, a menos que supieras exactamente dónde presionar, en qué secuencia. Un conocimiento que Jakubowicz distribuyó únicamente a las personas que absolutamente necesitaban tenerlo. Mandelbaum, Greenbaum, dos madres cuyos hijos serían los primeros en entrar, y la mujer que se encargaría de la logística diaria de alimentación. Una farmacéutica llamada Deborah Rosenfeld, que tenía acceso a la fábrica como parte de sus funciones de distribución de medicamentos básicos a los trabajadores, y que podía hacer visitas al sótano bajo pretexto de revisar el botiquín de primeros auxilios de la instalación, sin que nadie cuestionara la frecuencia o la duración de esas visitas. Una información que Jakubowicz sabiendo, 30 niños absolument la connaître. Semanas para hacerlo antes de que llegaran las vistas. Parte 5. Los 30. El primer niño entró al espacio escondido el 14 de marzo de 1942. Un martes a las 11 de la noche, cuando el toque de queda del gueto garantizaba que cualquier movimiento de personas era sospechoso en la calle, pero que dentro de una fábrica que operaba turnos nocturnos era completamente justificable. Y el primer niño era un niño de 9 años, llamado David Silverberg, cuya madre lo había preparado para ese momento, con la misma precisión con que Corrie ten Boom entrenaba a sus refugiados para los simulacros, explicándole exactamente qué iba a suceder y exactamente qué necesitaba hacer y exactamente por qué el silencio no era sugerencia, sino condición de supervivencia. David entró al espacio escondido. Se sentó en la oscuridad y esperó, y lo que esperó fue la llegada de los otros 29. Que ocurrió en grupos de 3 y 4 durante las siguientes 2 semanas. Siempre de noche, siempre en movimientos que individualmente parecían explicables, como tráfico normal de trabajadores de turno nocturno.
siempre con los niños preparados por sus padres, con instrucciones que variaban en el lenguaje, pero no en el contenido. Et exactement pourquoi le silence n'était pas une recommandation. Inmovilidad cuando hay movimiento afuera. Une condition de survie. Confianza en que hay adultos encargándose de la parte del problema que no pueden resolver ellos solos. Los 30 niños tenían entre 4 y 14 años, y esa variación de edad fue en sí misma un problema de gestión, porque un niño de 4 años tiene una relación con el silencio completamente diferente a la de un niño de 14, y un niño de 4 años en oscuridad y confinamiento tiene respuestas físicas al miedo que no están completamente bajo control voluntario. Y Jakubowicz había pensado en esto antes de decidir incluir niños tan pequeños. Y había llegado a la conclusión de que no incluirlos era moralmente inaceptable, aunque su inclusión complicara operacionalmente todo lo demás. Y que la complicación operacional era problema de ingeniería que podía resolverse. Y la inaceptabilidad moral era problema de otro tipo que no tenía solución de ingeniería. La solución operacional para los más pequeños fue emparejarlos con los mayores, creando pares donde el de 14 asumía responsabilidad sobre el de 4, con instrucciones específicas que Jakubowicz y Rosenfeld habían desarrollado consultando con una pediatra del gueto llamada Miriam Kack, que sabía qué técnicas de regulación emocional podían enseñarse a niños mayores para aplicar en niños menores bajo estrés extremo, y cuyo conocimiento transformó lo que habría sido un sistema de supervisión improvisado en algo con base en comprensión real de cómo funciona la psicología infantil bajo presión. Miriam Kack también sabía algo que resultó crucial. La solución operacional que los niños en situaciones de confinamiento prolongado desarrollan adaptaciones que los adultos no desarrollan con la misma velocidad. Que la plasticidad neurológica de la infancia que hace a los niños vulnerables y Rosenfeld también los hace capaces de adaptarse a condiciones que quebrarían a adultos. Y que el principal factor protector no era el confort físico, sino la presencia de vínculos de apego, de personas en quienes confiaban, de estructura predecible en el caos, de narrativa que diera sentido a lo que estaban viviendo sin mentirles sobre la gravedad de la situación. Jakubowicz visitaba el espacio escondido todas las noches. Llevaba comida, llevaba agua, pero principalmente llevaba información. ¿Qué había pasado ese día en la fábrica? Si los alemanes habían hecho alguna pregunta inusual, ¿qué sabían sobre el estado general del gueto? Cuando calculaban que podrían salir, si ese cálculo había cambiado y por qué. Y esa honestidad radical con los niños, ese negarse a protegerlos con mentiras. Fuese uno los sobrevivientes la decisión que más contribuyó a mantener cohesión psicológica en el grupo. Porque los niños que no saben qué está pasando, construyen narrativas propias, que son casi invariablemente más aterradoras que la realidad. Mientras que los niños que tienen información real, pueden al menos relacionarse con algo concreto, aunque ese algo concreto sea difícil. Parte 6. La vida en el sótano. 15 metros cuadrados para 30 personas es la mitad de un metro cuadrado por persona, que es menos que el espacio de un ataúd adulto estándar. Y vivir en ese espacio durante semanas requirió el tipo de reorganización de la percepción del propio cuerpo, que solo es posible cuando la alternativa es suficientemente clara, cuando el cuerpo entiende en el nivel más básico que la incomodidad presente es preferible a lo que ocurriría sin ella. Los niños desarrollaron un sistema de rotación de posiciones, donde grupos dormían en turnos para que siempre hubiera espacio para acostarse, aunque nunca suficiente para que todos se acostaran simultáneamente. Parte 6, donde los turnos estaban coordinados por los niños mayores, con una seriedad que varios sobrevivientes describieron después como la primera vez en sus vidas que experimentaron responsabilidad real, no la responsabilidad simulada de los deberes escolares,
exigeait sino la une responsabilidad réorganisation de la de que algo perception du falle corps, si no haces lo que te seules des corresponde circonstances y de que ese extrêmes fallo rendent tenga bad consecuencias possible. en personas reales Quand que l'alternative puedes ver est y que suffisamment dependen de claire. ti. La temperatura Quand le corps era el problema comprend físico au niveau más le plus constante, élémentaire, porque el sótano en marzo era que frío, l'inconfort con la présent frialdad específica vaut de los mieux espacios que ce qui subterráneos arriverait sans que no lui. tienen calefacción, que Les no es el enfants frío mirent en extremo place un del système exterior, de rotation sino des un frío positions. húmedo y constante, que no Certains mata, groupes pero que dormaient à tour de agota, rôle, que hace que los músculos de se sorte qu'il y contraigan ait toujours y un que peu el de place pensamiento pour se s'allonger. enlentezca y que Même el s'il n'y estado en de avait ánimo jamais se assez degrade en la pour dirección que del tous puissent le desesperanza, faire en même temps. con una consistencia que Ces requiere rotations esfuerzo étaient activo coordonnées par les plus contrarrestar. âgés, Y avec un los niños sérieux que mayores plusieurs survivants habían ont aprendido a décrit plus tard contrarrestarla comme con la première movimiento fois de leur físico vie, où ils coordinado, avaient connu une véritable con responsabilité. ejercicios en silencio que CAC había Non pas la diseñado para mantener responsabilité simulée des circulación devoirs d'école, sin producir sonido audible mais desde celle où arriba. quelque chose échoue, si tu ne El fais pas ce sonido qui era la t'incombe, restricción más difícil, et où cet porque échec los niños a de 4 des años conséquences lloran sur de cuando vraies tienen personnes miedo y que tu tienen peux hambre voir y están et qui en la dépendent de oscuridad. toi. La Y ese temperature llanto es était un le problème reflejo physique tan le plus profundo constant. que En suprimirlo mars, completamente le sous-sol était froid, requiere d'un en froid adultos particulier un à nivel ces de control espaces voluntario souterrains sans chauffage, que los niños de non pas 4 le froid años mordant no de tienen l'extérieur, todavía, mais un froid humide, lo cual permanent, significaba que el sistema tue pas, dependía de mais que los épuise, niños mayores, qui contracte les encargados muscles, de los más ralentit pequeños, la pensée, pudieran intervenir étire peu antes à de peu que el l'humeur llanto vers le comenzara, désespoir, avec une régularité reconociendo qui las demande un señales effort precursoras actif pour y être aplicando combattu. las técnicas que Les plus CAC grands había avaient enseñado, appris à y résister par le que mouvement physique incluían coordonné, contacto físico à travers sostenido des y exercices respiración silencieux compartida que CAC y avait conçus distracción pour táctil, maintenir la circulation sans porque los produire niños de bruit pequeños en audible estado de depuis l'étage angustia supérieur. responden a estímulos Le son était la sensoriales contrainte de la una plus manera difficile. que responde más rápido Parce que qu'un enfant de cualquier 4 ans argumento pleure verbal. quand il a peur, quand il David a faim Silverberg, et quand il el est primero plongé en dans entrar, l'obscurité. tenía 9 Et años ces cuando pleurs empezó relèvent d'un y desarrolló réflexe si durante las profond semanas en el espacio que les escondido supprime, una complètement habilidad que los demanderait, otros niños même à un reconocieron y adulte, respetaron sin que un nadie degré se de lo contrôle pidiera. volontaire. Podía sentir Que cuando les alguien enfants de estaba cet a âge punto de perder n'ont el pas control encore. emocional antes de que eso Cela sucediera. signifiait Que el y se sistema movía dependía hacia de esa esa persona capacité des y plus simplemente grands, ponía su responsables mano des en su plus brazo y se quedaba à allí intervenir avant même sin que les decir pleurs ne nada, commencent, hasta que à el momento reconnaître les pasaba signes annonciateurs y ese et à instinto appliquer de les techniques reconocimiento que CAC leur avait empático y esa enseignées, disposición a actuar sobre él notamment le con contact tanta physique naturalidad prolongé, fue lo que la convirtió a un respiration niño de 9 partagée años et la en el distraction estabilizador tactile. emocional más efectivo del grupo, Parce que les jeunes más que enfants los en état adultos de que détresse visitaban con répondent instrucciones aux y stimuli estrategias. sensoriels d'une manière Porque bien David plus rapide no qu'à traía n'importe quel estrategia, sino raisonnement presencia. verbal. Y la David presencia a veces Silverberg, vale más le que la premier estrategia. à être entré, Deborah avait Rosenfeld 9 ans au visitaba début. 2 veces al día, Au mañana fil y des tarde, semaines passées dans la cage, usando su autorización il para développa une revisar el faculté que botiquín les de autres primeros enfants auxilios reconnurent como y cobertura respectaient, para llevar sans comida que y agua personne en n'ait cantidades besoin de le leur distribuidas en demander. múltiples recipientes Il pequeños sentait quand que quelqu'un était sur le individualmente point de parecían perdre le materiales contrôle médicos émotionnel o de mantenimiento avant que cela n'arrive. y que en conjunto Alors il alimentaban a 30 niños en posait condiciones de simplement sa main subsistencia, sur le bras de l'autre. no de y restait confort, là sans rien sino de dire, suficiencia jusqu'à para ce que que la los crise cuerpos passe. no comenzaran a Cet instinct de deteriorarse de perception maneras que empathique hicieran y imposible cette façon mantener el d'agir avec une silencio telle y la évidence quietud que el escondite firent d'un requería. enfant de 9 ans le Rosenfeld stabilisateur émotionnel también llevaba le plus otra cosa efficace que du no groupe. estaba en ningún plan original Plus de encore que les Jakubowicz adultes qui venaient y avec que des resultó consignes ser tan et des importante stratégies. como la comida. Parce que David Libros, los n'apportait pocos pas que une stratégie. podían Il transportarse apportait sin une llamar la présence. atención. Y Que parfois, los niños leían en la oscuridad la présence casi vaut davantage completa que usando la stratégie. mínima luz que Jakubowicz Deborah había Rosenfeld instalado venait 2 y fois que par podía jour, encenderse le solo matin et cuando l'après-midi, él confirmaba que no en había utilisant son movimiento autorisation alemán en de la fábrica contrôle de la trousse de premier durante secours los periodos comme nocturnos couverture más seguros. pour apporter de la nourriture et de y l'eau. que durante esas horas de Répartis luz, dans plusieurs los petits niños contenants mayores qui, leían en voz pris susurrada a los más ressemblaient pequeños con à la du misma matériel función médical ou que d'entretien, los cuentos han tenido siempre, mais qui, une fois hacer que réunis, la mente habite otro nourrissait lugar, 30 enfants dans mientras des el cuerpo conditions está de donde survie, está, no de confort, que es mais una de de las suffisance, funciones más antiguas de la assez pour que narrativa. les corps ne commencent Y una pas à se que en dégrader ese sótano au point de rendre tenía impossible le consecuencias silence más et concretas l'immobilité que en exigées cualquier par la contexto cage. normal. Rosenfeld Parte apportait aussi 7. autre chose, Las qui ne inspecciones. figurait dans aucun des plans initiaux Los de alemanes Jakubowicz, inspeccionaban las et qui fábricas del s'avéra gueto presque con aussi regularidad, important
que la nourriture. Y la fábrica número 7 no era excepción. Ce qu'il était possible Pero de las transporter inspecciones de sans fábricas attirer en l'attention. funcionamiento
tienen una característica que las diferencia de las inspecciones de domicilios privados. Están diseñadas para verificar producción y condiciones de trabajo, no para descubrir espacios escondidos, lo cual significa que los inspectores que llegaban a la fábrica de Jakubowicz llegaban con listas de cosas que verificar sobre el funcionamiento industrial y no con la disposición mental del buscador, no con la atención orientada hacia anomalías espaciales, sino hacia métricas de producción. Pero la primera vez que una inspección incluyó el sótano, que ocurrió en abril de 1942, 3 semanas después de que los primeros niños habían entrado. Partie 7. Les Jakubowicz experimentó algo que después describió en el único testimonio oral que dio sobre estos eventos. Ne faisait pas exception. Recogido por el archivo Ringelblum en 1946, como el momento en que entendí que todo el sistema dependía de que yo me comportara como alguien que no tiene nada que esconder, y que comportarse así requería no pensar en lo que estaba escondiendo mientras lo hacía. Que es la instrucción más difícil que existe, porque es una instrucción sobre el contenido del pensamiento propio, y el pensamiento no responde a instrucciones directas, lo que Jakubowicz había desarrollado como técnica, que era el equivalente funcional de lo que Irena Bednarska había desarrollado en Przemysl, aunque sin que ninguno supiera del otro. Era la sustitución. Jakubowicz, en lugar de intentar no pensar en los niños, que era imposible, pensaba activamente en el sistema de tuberías que estaba mostrando Ringelblum en los detalles técnicos específicos de cada componente, en los parámetros de funcionamiento que podía explicar con autoridad porque los conocía realmente. Y esa ocupación genuina del pensamiento con contenido real y relevante dejaba menos espacio para el pánico que habría sido visible y potencialmente fatal. El inspector, en esa primera visita al sótano, era un teniente llamado Brandt, ingeniero civil de formación, que había sido reclutado para supervisión industrial en las zonas ocupadas por sus conocimientos técnicos y que miraba los sistemas de las fábricas con el ojo de alguien que los entiende, lo cual lo hacía más peligroso que un inspector sin formación técnica, porque podía reconocer anomalías que un no especialista pasaría por alto, pero también lo hacía predecible de una manera específica. Miraba lo que los ingenieros miran, que es el sistema en funcionamiento, los flujos, las presiones, los estados de los componentes, y no miraba lo que no está en el plano, porque para un ingeniero, lo que no está en el plano no existe hasta que hay evidencia de que existe. Los planos de la fábrica que Brandt tenía mostraban el sótano sin el espacio escondido, porque los planos habían sido generados a partir de inspecciones visuales de la superficie y los planos de la fábrica original nunca habían llegado a manos alemanas, porque Jakubowicz los tenía y los había retenido con la justificación técnicamente válida de que los necesitaba para mantenimiento. Justificación que nadie había cuestionado porque nadie tenía razón para cuestionarla hasta que hubiera razón para cuestionarla, que es la característica de los sistemas de control que están diseñados para verificar lo que esperan encontrar, antes que para descubrir lo que no esperan. Brandt pasó 40 minutos en el sótano, verificó presiones en los puntos que Jakubowicz le señaló, hizo preguntas técnicas que Jakubowicz respondió con la fluidez del experto, miró hacia el área donde estaba la pared del espacio escondido y vio exactamente lo que cualquier inspector vería: pared de ladrillo industrial, cubierta con décadas de acumulación de materiales de producción, absolutamente consistente con lo que el plano indicaba. Absolutamente sin señales de que hubiera sido modificada recientemente, y siguió mirando hasta que no hubo más que mirar, y se fue. Detrás de la pared, 30 niños habían permanecido en silencio absoluto durante 40 minutos, guiados por los mayores con los métodos que Cac había enseñado.
sostenidos por el contacto físico que era lo más cercano a seguridad que ese espacio podía ofrecer. Y cuando Jakubowicz regresó esa noche y les contó que el inspector se había ido y que nadie había encontrado nada, el alivio colectivo de 30 cuerpos que sueltan tensión simultáneamente en un espacio pequeño es algo que el lenguaje no captura bien, pero que David, parfaitement cohérent avec 50 años después en su testimonio ante Yad Vashem, laissant penser qu'il avait été modifié el sonido de 30 personas, recordando que podían respirar. Parte 8. Puis, lo que costó y lo que no se pudo evitar. 30 enfants étaient restés dans un silence absolu pendant 40 completo en el espacio guidés par les plus âgés selon les méthodes enseignées par la historia que las versiones más cómodas tienden a omitir, porque complica la narrativa de éxito completo y porque la complicación de la sécurité. Pero omitirla sería falsificar algo que le pertenece a las personas que lo vivieron y que tiene derecho a existir en el registro, aunque sea doloroso. Le soulagement collectif de 30 corps, relâchant la tension au même instant dans un si petit espace, desarrolló una infección respiratoria que le langage saisit mal, que en condiciones normales habría sido tratable con los antibióticos, que Rosenfeld habría podido conseguir, pero que en las condiciones del sótano y con las restricciones de movimiento que la seguridad imponía, progresó de manera que Kac, cuando vino a examinarla, describió como inevitable, dado el ambiente de humedad y frío, y el sistema inmune comprometido de una niña que llevaba semanas en condiciones de subsistencia, y la decisión que tuvieron que tomar fue entre sacarla del espacio escondido y exponerse a que esa salida fuera observada, o mantenerla dentro con tratamiento limitado, y esperar que su cuerpo pudiera combatir la infección con lo que Rosenfeld podía llevarle, sin levantar sospechas. Eligieron mantenerla dentro, porque sacarla requería un movimiento que en ese momento específico, con patrullas adicionales por una inspección general del gueto que Jakubowicz había recibido aviso estaba planeada, era demasiado arriesgado para justificarse incluso por razones médicas urgentes, y esa decisión, tomada por adultos que no tenían buenas opciones, sino solo opciones con diferentes tipos de costo, resultó en que Reisel no sobrevivió la cuarta semana. Jakubowicz, en su testimonio de 1946, habló sobre esa muerte con una ausencia de autoabsolución que es más honesta que cualquier exculpación. Tomé la decisión que tomé porque era la que calculé que salvaría más vidas. Puedo explicar el cálculo y puedo hacer que el cálculo sea satisfactorio. Porque los cálculos sobre vidas nunca son satisfactorios, aunque a veces sean necesarios. La segunda pérdida fue diferente en naturaleza, aunque similar en dolor. Un niño de 12 años llamado Hirsch Birnbaum, que en la sexta semana tomó la decisión completamente voluntaria, y después de comunicarse a David como si necesitara que alguien más la supiera antes de actuar, de entregarse a los alemanes, no porque hubiera perdido la voluntad de sobrevivir, sino porque había calculado con la lógica retorcida pero internamente consistente que a veces produce el confinamiento prolongado en mentes adolescentes, que su entrega podría servir de distracción que protegería al grupo en un momento en que creía, incorrectamente, que la ubicación del escondite había sido comprometida. Y David no pudo detenerlo antes de que Hirsch saliera por el panel. Y Jakubowicz, al enterarse, hizo lo único que podía hacer, que era asegurarse de que si Hirsch hablaba bajo interrogación, lo que sabía sobre la ubicación del espacio escondido fuera lo suficientemente vago para ser inútil, lo cual era posible porque Jakubowicz había seguido el principio de compartimentación de información con los niños del mismo modo que con los adultos. Hirsch no habló. Fue deportado y no sobrevivió la guerra, y su silencio bajo interrogación, que nunca pudo ser verificado, pero
que los hechos posteriores confirman porque el espacio no comunica a David comme s'il avait besoin de quelqu'un d'autre de un niño de 12 años avant d'agir, que había tomado la decisión equivocada por las razones más comprensibles del mundo, avait perdu la volonté de survivre. Hizo todo lo que pudo para compensar. Mais parce qu'il avait conclu 28 de los 30 niños sobrevivieron el periodo en el espacio escondido y fueron eventualmente evacuados cuando Jakubowicz, a través de sus contactos en la red de resistencia interna del gueto, pudo establecer rutas hacia granjas fuera del gueto, usando documentos falsos que identificaban a los niños como polacos gentiles desplazados, lo cual requería que los niños más mayores aprendieran historias de vida completas en tiempo mínimo, y que los más pequeños fueran presentados simplemente como demasiado jóvenes para dar información coherente que era verdad, aunque no de la manera que los documentos implicaban. Parte 9. Lo que queda el gueto de Lodz fue liquidado en agosto de 1944, cuando los alemanes deportaron a los supervivientes restantes a Auschwitz-Birkenau. Y entre los deportados estaba Aaron Jakubowicz, que había pasado 2 años más después de evacuar a los niños, continuando su trabajo de ingeniería bajo control nazi, porque era demasiado útil técnicamente para que lo deportaran antes, y porque cada mes que permanecía era mes en que podía usar su posición para pequeñas resistencias que no aparecen en ningún archivo histórico, pero que suman en la contabilidad de lo que personas ordinarias pueden hacer cuando usan lo que tienen con deliberación. Jakubowicz sobrevivió a Auschwitz, lo cual está en la categoría de hechos que el lenguaje no puede rodear apropiadamente, porque Auschwitz tenía una tasa de supervivencia que hace de cada sobreviviente una anomalía estadística, y simultáneamente una persona con nombre y historia específica, cuya supervivencia no fue anomalía, sino resultado de circunstancias y decisiones y elementos imposibles de separar. Y llegó a Israel en 1947, donde vivió hasta 1981, sin hablar públicamente sobre lo que había hecho en Lodz, hasta que investigadores del Yad Vashem lo contactaron en 1973. Y cuando finalmente habló, lo hizo con la misma economía de palabras que lo había caracterizado siempre, dando información precisa y sin interpretación, dejando que los hechos hablaran solos y que la gente que los escuchara sacara sus propias conclusiones sobre qué significaban. Deborah Rosenfeld no sobrevivió la liquidación del gueto, pero sus notas, escritas en papel de farmacia en letra microscópica y escondidas en un frasco de medicamento que llegó al archivo Ringelblum, registran con detalle clínico los estados de salud de los 30 niños semana a semana. Jakubowicz, los tratamientos que administró, los problemas que encontró y cómo los resolvió, y esas notas son ahora un documento histórico primario, pero fueron en su momento lo que son en el fondo todas las notas clínicas, el registro de alguien que se toma en serio, que lo que hace importa y que importa de manera suficientemente específica para merecer documentación precisa. Shmuel Greenbaum, el albañil cuyas manos habían hecho el panel invisible, fue deportado a Chelmno en la primera oleada de deportaciones de 1942, antes de que pudiera beneficiarse de ninguna de las protecciones que había ayudado a construir para otros, lo cual pertenece a la categoría de injusticias que no tienen manera de resolverse, pero que tampoco tienen manera de borrarse del registro, y que el registro honesto incluye junto con las victorias, porque la historia que solo cuenta victorias no es historia, sino hagiografía. Les écoutait tirer los 28 niños que sobrevivieron en el espacio escondido. Deborah Rosenfeld sobrevivieron a la liquidación del gueto, llegando a la posguerra con esa combinación de trauma, resiliencia y hambre de vida que caracteriza a los sobrevivientes que eran niños durante el Holocausto, y que construyeron vidas después en múltiples países, algunos en Israel, l'état de santé de 30 enfants semaine après semaine, algunos en América del Sur, que él administra,
algunos quedándose les problèmes en Polonia, qu'elle rencontra, aunque Polonia et la de manière posguerra era dont un país elle les donde résolut. ser judío sobreviviente Ces tenía notes sus sont propias aujourd'hui complicaciones. des documents historiques de Y première entre main. los que sobrevivieron estaba sur le David moment, Silverberg, Elles que furent llegó a ce que sont Israel au fond en toutes les notes 1948, que tuvo Le hijos y témoignage de nietos, quelqu'un qui que prend trabajó assez como au sérieux maestro de ce qu'il primaria fait, durante 30 pour años, considérer que cela mérite d'être y que cuando documenté sus alumnos avec le exactitude. preguntaban qué había Shmuel aprendido Greenbaum, de su experiencia le de maçon guerra, dont les mains avaient façonné le panneau respondía con la invisible, misma respuesta fut siempre, déporté à Cheumno lors de que la première capacidad vague de humana para déportation adaptarse de a lo imposible 1942, es mayor de lo que la avant gente cree. d'avoir pu bénéficier de l'une Pero que lo quelconque que des hace que protections esa qu'il avait adaptación sea contribué à posible bâtir pour d'autres. no es la fortaleza individual, Cela appartient à sino cette la catégorie presencia de otras d'injustice personas, qu'il n'existe aucun moyen de que réparer, nadie sobrevive solo, mais qu'il n'existe y pas que esa no davantage es de moyen metáfora, d'effacer du sino récit. hecho literal verificable Et un récit en las honnête les condiciones conserve más aux côtés des extremas victoires. que la experiencia Parce humana qu'une histoire registrada qui ne puede raconterait que les ofrecer. victoires ne serait pas El de espacio l'histoire, escondido en el sótano de la mais de fábrica número l'hagiografie. 7 de Lodz no existe ya, Sur les 28 enfants porque la ayant fábrica survécu fue à la demolida cache, en los años 60 para 22 construcción de survécurent à viviendas, l'ensemble de la guerre. y con ella desapareció el único Ils testimonio atteignirent físico l'après-guerre de avec lo ce que había mélange de ocurrido allí, traumatisme, de résilience lo cual et de significa faim, que lo que queda de son vivre qui palabras, caractérise les survivants ayant los été testimonios enfants de los durant la Shoah. sobrevivientes. Las notas Et de ils Rosenfeld, reconstruisirent leur vie dans el plusieurs testimonio pays, de Jakubowicz, certains en Israël, y los documentos d'autres del aux archivo États-Unis, Ringelblum, d'autres que encore registran en con la Amérique du fidelidad de quien sabe que el quelques-uns papel restant en va a Pologne. sobrevivir. Cuando los cuerpos Même no si la puedan, Pologne que hay que d'après-guerre escribir todo, était-elle aussi un que la pays precisión de la où être memoria un juif colectiva survivant es comportait ses responsabilidad propres de quienes complications. tienen capacidad de Parmi eux se registrar. trouvait David Que Silverberg, el archivo es arrivé en resistencia Israël de la en misma manera que el 1948, escondite qui es eut des enfants resistencia. et des petits-enfants. Que preservar Travailla la comme memoria de lo que instituteur ocurrió pendant 30 ans es prolongar la lorsque victoria ses sobre élèves lui quienes demandaient ce querían qu'il avait que appris no de son dejara expérience de rastro. guerre. Los Répondait nazis toujours escondieron la a même los chose. 30 niños en el último lugar Que que la capacité revisarían, humaine à no s'adapter porque à nadie se lo l'impossible impidiera, est plus grande que les gens sino ne le porque el croient, conocimiento que hace invisible mais que ese ce qui lugar, rend cette adaptation possible el n'est conocimiento pas de la que force detrás individuelle. de esa pared de ladrillo C'est la del présence sótano des autres. había espacio Que donde el personne ne plano survit decía seul. que no había nada, et que ce n'est pas era une conocimiento que métaphore, mais pertenecía un a fait Jakubowicz, littéral, y que él había vérifiable elegido dans no les compartir conditions les plus con extrêmes quienes tenían que el poder de l'expérience humaine destruir enregistrée todo lo que puisse ese offrir. conocimiento protegía. La cache du sous-sol Y de esa l'usine elección numéro de 7 retener de Łódź información, n'existe plus. de usar el poder asimétrico de Parce saber que lo que el l'usine a otro été no démolie sabe, dans les années 60 fue la pour herramienta laisser más place à des efectiva logements. disponible y fue usada Avec con elle exactitud a de disparu le ingeniero seul témoignage por alguien que había matériel pasado direct 20 de ce qui años s'était aprendiendo passé que los là. sistemas tienen Cela puntos signifie ciegos qu'il ne y que reste los que des mots. puntos ciegos de los sistemas Les son donde témoignages des puede survivants. ocurrir lo que el Les sistema notes de prohíbe. Rosenfeld, le récit de 30 Jakubowicz niños en el último et les lugar documents des que archives los nazis Ringelblum, revisarían. qui consignent 22 avec la sobrevivientes fidélité de la ceux guerra qui savent completa. que le papier Un survivra ingeniero là con où les corps anteojos ne le pourront gruesos pas. y el hábito de Qu'il hablar faut tout poco écrire. que resolvió el problema imposible Que la con la précision de la misma mémoire metodología collective con que relève de la resolvería responsabilité cualquier de otro ceux qui sont problema de capables d'en ingeniería. garder la trace. Definiendo parámetros, Que l'archive est usando une forme de recursos résistance disponibles, de la même manière sin asumir que la que cache imposible est une significa forme de lo mismo résistance que sin solución et todavía. que préserver la mémoire de ce qui Los s'est nazis passé, no encontraron ese c'est lugar prolonger la porque no victoire sabían que existía sur ceux qui voulaient y no qu'il n'en sabían reste que aucune existía trace. porque Jakubowicz Les sabía nazis ne algo que cherchèrent pas ellos les no 30 sabían. enfants dans le dernier endroit Y qu'ils eso fue auraient todo. dû vérifier, Y eso non fue parce que suficiente. quelqu'un les en empêcha, Y eso es lo que esta historia parce que dice le sobre savoir qué qui puede rendait hacer cet una endroit persona invisible. ordinaria en circunstancias savoir qu'il y avait extraordinarias, cuando decide derrière que ce lo que mur de sabe briques du y lo que sous-sol, tiene, y el un espacio espace donde là où existe, le plan son disait qu'il n'y avait herramientas rien. antes que límites. Était un La savoir que respuesta a la possédait pregunta que te Jakubowicz hice al principio, et qu'il avait el choisi de último ne pas lugar donde partager los nazis avec ceux qui buscarían avaient le pouvoir era de el détruire lugar que tout ya ce que ce controlaban, savoir protégeait. pero que no habían mirado Et cette completamente. décision de retenir El l'information, lugar que sus propios d'utiliser la planos les puissance decían que asymétrique no qui existía. consiste à savoir ce que El l'autre lugar ignore, que un ingeniero fut conocía l'outil le mejor plus que efficace ellos, dont il y disposait. que ese conocimiento diferencial Il l'utilisa avec la convirtió en précision d'un espacio de ingénieur, vida, lui qui avait donde passé el 20 sistema ans à decretaba apprendre que que les no systèmes podía haber ont des vida. angles morts, Cuéntame en los et comentarios que si c'est dans lo leurs hubieras angles adivinado. morts que peut se Y si produire no lo ce hubieras qu'ils adivinado, interdisent. cuéntame qué te 30 dice enfants eso dans le sobre dernier los endroit puntos ciegos que les que nazis todos auraient fouillé. tenemos, y que alguien en algún 22 lugar survivants está jusqu'à la usando fin de la guerre. ahora mismo de maneras que todavía Un no ingénieur sabemos aux gros cómo
grosses lunettes, habitué à peu parler, qui résolut le problème impossible avec la même méthode qu'il aurait appliquée à n'importe quel autre problème d'ingénierie.
définir les paramètres, utiliser les ressources disponibles et ne jamais supposer qu'impossible veut dire autre chose que solution pas encore trouvée. Les nazis n'ont jamais découvert cet endroit parce qu'ils ne savaient pas qu'il existait. Et ils ne savaient pas qu'il existait parce que Jakubowicz savait quelque chose qu'eux ignoraient. C'est tout. Et c'était suffisant. Et c'est cela que dit cette histoire sur ce qu'une personne ordinaire peut faire dans des circonstances extraordinaires, lorsqu'elle décide que ce qu'elle sait, ce qu'elle possède et l'espace qu'elle occupe sont des outils avant d'être des limites. La réponse à la question que je t'ai posée au début. Le dernier endroit où les nazis seraient allés chercher. C'était l'endroit qu'ils contrôlaient déjà, mais qu'ils n'avaient pas regardé jusqu'au bout. L'endroit que leur propre plan leur disait inexistant. L'endroit qu'un ingénieur connaissait mieux qu'eux, et que cette différence de savoir transforma en espace de vie là où le système décrétait qu'aucune vie ne pouvait exister. Dis-moi dans les commentaires si tu l'aurais deviné, et si tu ne l'aurais pas deviné. Dis-moi ce que cela te révèle sur les angles morts que nous avons tous, et que quelqu'un, quelque part, utilise peut-être en ce moment même d'une manière que nous ne savons pas encore nommer.